Ya, silencio en el estudio, vamos a transmitir. Estamos. Bien, ¿me escuchan allá? Dale, dale, vamos, vamos, que estamos demorados. Ya estamos, ya estamos. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de saludarlos. Estamos ya listos para entregar esta valiosa participación de los amigos y colegas de la información. Están con nosotros listos para acompañarnos. Sí. Pedro Barzola Gómez y también el compañero José Luis Chacón. Vamos a pasar con ustedes, estimados compañeros, en esta maravillosa programación de información, de entrega noticiosa a ustedes a través de esta importante actividad. Adelante. Adelante, Pedro Barzola Gómez. Hola, hola, ¿qué tal, José Luis? Un abrazo enorme para toda la audiencia de Últimas Noticias Milagro. A esta hora estamos ya en Milagro Decide, Ecuador Decide 2025, justamente con esta consulta, ¿no? Esta consulta popular, este referéndum, este plebiscito. Tal cual esperaba el gobierno central, pero luego ya de varios meses de tira y jala entre la Corte Constitucional y la Presidencia de la República, finalmente se dio paso a estas tres preguntas. Y la cuarta pregunta acerca de la posibilidad de que el Ecuador pueda ir a las urnas también para dar su voto positivo o negativo por una posible nueva consulta, una nueva constitución, o una nueva asamblea constituyente. Situaciones que se vienen dando y que han despertado sin lugar a dudas también el interés de partidos políticos del Ecuador ante los intereses creados en diferentes partes de estas preguntas sobre las cuales en estos momentos los ecuatorianos tendrán que estar atentos. Yo creo que es necesario, muy necesario realmente que los ecuatorianos lean, se informen bien, no para que nosotros los guiemos, para que voten hacia alguna de las dos tendencias, sino para que puedan conocer realmente de forma más clara eh, cuáles son realmente las propuestas que tienen esta consulta popular y estas tres preguntas y la cuarta en la cual iremos nosotros también posiblemente a una constitución nueva. Sería la número 21 de la República de Ecuador, luego de que en 1830 en Riobamba se dictara la primera, que dista de ser muy parecido en cuanto a artículos a lo que busca el presidente de la República. Se ha hablado mucho de que lo que quiere el presidente o lo que busca el presidente es que la constitución nueva, si es que se da, eh, tenga una simplificación en su cantidad de artículos, ¿no? Entonces, habrá que ver cuál realmente es la decisión del pueblo ecuatoriano el día de mañana. Y recordar que también los resultados del día de mañana definirán cuál es la aceptación y en qué nivel está la aceptación en la gestión del presidente Daniel Noboa. Le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro director principal de Últimas Noticias Milagro, al señor ingeniero José Luis Chacón, que está con nosotros en estos momentos también con esta información y con este análisis que estamos haciendo ya previo a lo que será justamente el día de mañana, domingo 16 de noviembre del 2025, esta consulta popular. Ingeniero José Luis Chacón, bienvenido, un abrazo enorme. ¿Cómo están, mis queridos amigos y seguidores de Últimas Noticias Milagro? Transmisión en simultáneo con la gran cantidad de compañeros de la comunicación a nivel de Milagro. Estamos en directo para tratar lo que se va a dar el día de mañana. Mañana iniciamos a partir de las 6 horas
transmisión en directo en algunos recintos electorales en simultáneos, donde Ecuador decidirá cuatro preguntas importantes de la consulta popular que marcará un antes y después en la vida de todos los ecuatorianos, todos enfrascados en el marco constitucional. Una de ellas es que permitan que bases militares extranjeras se comiencen a posesionar y ocupen lugares estratégicos en Ecuador. La segunda, el financiamiento estatal de los partidos políticos, eliminarlo totalmente. Eso acá diría que muchos de los sectores populares no tengan la participación directa ni económica del Estado para poder entrar o ingresar a la política. La tercera, la reducción y cambio de los asambleístas. Esto ha generado, en cierta forma, pues una participación directa en los sectores sociales, en los sectores gubernamentales y no gubernamentales. Incluso muchas personas están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Organizaciones sociales advierten que de aprobarse sí, muchas representaciones a nivel provincial, muchos cantones, provincias de poca densidad demográfica van a perder representantes que tengan una voz en la asamblea, que los represente, que una u otra forma pues tengan la oportunidad de enmarcar las necesidades de varios segmentos de la patria del Ecuador hacia una asamblea. Por lo tanto, es una pregunta crucial. Muchas personas han polarizado este segmento, han dicho que este segmento se está dando en base a que existe un gobierno demasiado cargado, demasiado obeso, muchos cargos burocráticos de más, y quieren de una u otra manera, a través de la disminución de los asambleístas, pues poder en cierta forma organizar, legislar y tener la oportunidad de tener una mejor participación política y económica, enfatizando más que todo y priorizando el gasto corriente en la parte de menos asambleístas y dentro de ese segmento, eso es lo que busca el Ejecutivo, que baja la carga legislativa y en esa forma pues ahorrar mucho dinero para obras prioritarias. La cuarta es una de las más decisivas del país, ya que en la cuarta invita a todos los ecuatorianos a convocar a una asamblea constituyente. ¿Qué significa eso? Que van a haber nuevas elecciones, que van a enmendar la constitución y van a hacer unos cambios estructurales donde van a tocar los temas de la contratación por hora exclusivamente en la área de turismo. Es lo que se ha manifestado en diferentes canales y oficialmente de parte del gobierno nacional. Quiero darle también ese énfasis que se le da a cada uno de estos plebiscitos, que las personas vayan a primera hora con el entusiasmo, con las ganas, con todo el segmento de madrugar, ¿no? Y hacer su derecho al sufragio. Recordemos que este plebiscito busca, en cierta forma, enmendar, corregir y mejorar ciertos sectores. Eso lo ve un sector y otro sector, en cambio, lo ve como un atenuante fuerte hacia los derechos de los trabajadores por el segmento del trabajo. Pedrito Barzola, coméntenos sobre ese segmento, las 4 preguntas que mañana el Ejecutivo va a, en cierta forma, a poner como vitrina y Ecuador decide, pues, dará el sí o no a este plebiscito que nos espera el día de mañana. Nos comenta ingeniero José Luis Chacón en relación a patrocinadores de esta gran jornada que se abrirá mañana muy por la mañana para informar, para mantener al tanto a la colectividad milagreña. ¿Quiénes nos patrocinan? Antes que entre Pedro Barzola, estimado ingeniero José Luis Chacón. Bueno, queremos dar un agradecimiento formal a las respectivas cadenas comerciales, gracias a Cómputo Anexo, el supermercado de la tecnología. También tenemos el oficio de Gemelos Barber Shop, a los encebollados de Joselos. También estaremos con las ricas salchichas de Narcisa, donde tendremos
alguna participación directa para las personas que están en el en vivo que vamos a transmitir el día de mañana. Vamos a estar en diferentes recintos electorales compartiendo gran parte de lo que se realizará el día de mañana en lo que concierne al nuevo referéndum. José Luis Burgos, coméntenos también el segmento para los amigos que se están en cierta forma agregando al banco de preguntas. A unos nos están preguntando dónde les toca votar porque de cierta forma han habido algunos cambios en la Junta Receptora del Voto y también cambios de domicilios. Y el día de hoy, después de que finalicemos este Zoom, vamos a poner el enlace del CNE para que usted, a través de su número de cédula, pueda conocer en qué recinto electoral le toca votar, le toca sufragar. Hay un espacio del CNE, un enlace para encontrar toda esa información, así que qué buena nota el colocarles ahí a las personas esa información. Vamos a pasar con Pedro Barzola Gómez en esta participación, esta observación de lo que será el proceso eleccionario de mañana. Pedro Barzola Gómez. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo enorme para toda la audiencia, para todos nuestros amigos que están conectados en estos momentos a través de la señal de Últimas Noticias Milagro, el medio de comunicación digital, la página de información digital de mayor competitividad que tiene la ciudad de Milagro y más completa. Pero realmente volvemos a repetir, ¿no? El gobierno nacional ha designado, ha pensado que es necesario que estas 3 preguntas vayan a ser parte de esta consulta popular y ese referéndum también a través de esa 4ª pregunta en la cual podríamos nosotros estar yendo hacia una una nueva constitución, ¿no? Y hay que irlo analizando un poquito, José Luis, ¿no? La primera pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición? Muchas personas no lo saben, de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta 8. Mira, José Luis, yo no quiero tenderme a ninguno de los dos lados, a ninguna de las dos tiendas políticas que en cierta manera aparecen como protagonistas hoy por hoy de la politiquería ecuatoriana, ¿no? La una ADN y la otra la RC5. Pero esta pregunta, ¿no? Esta pregunta, claro queda que no solamente se trata, José Luis y amables amigos que están en sintonía, de que exista una base militar, posiblemente norteamericana. El presidente de la República ha dicho que van a haber 2, una en Santa Elena, otra en Manta, y una posible policía amazónica, ¿no? Con el apoyo estatal brasileño, ¿no? Que sería una policía o un conjunto de elementos policiales apoyados por Brasil, que estarían siempre custodiando la situación de la soberanía en la frontera y todo aquello. Realmente es una pregunta que sí tiene una ambigüedad, ¿no? Sí tiene una ambigüedad. Todas las preguntas, de acuerdo a mi parecer, tienen una ambigüedad, es decir, tienen un trasfondo que busca sin lugar a dudas un interés más allá de lo que ya podríamos estar pensando como un beneficio para la República del Ecuador. Y yo creo que a pesar de que hoy por hoy el Ecuador se sumerge en una situación de crimen organizado bastante terrible, transnacional, con mafia albanesa, con mafia mexicana, con mafia colombiana y con diferentes carteles del mundo entablados acá en la República del Ecuador, instalados aquí en la República del Ecuador, con sistemas de trabajo, de comercio, de todo tipo de metodologías que llama sin lugar a dudas la atención de cualquiera. El Ecuador tiene una necesidad grande de, a través de esta pregunta, conseguir la presencia de algún tipo de entes militares extranjeros que puedan permitir que se pueda combatir el crimen. Pero no solamente tiene que quedar ahí, sino también, José Luis, buscar que el gobierno nacional pueda, por voluntad política, ¿no? Establecer una limpieza total de los entes de seguridad ya conocidos por nosotros, la Policía Nacional,
el ejército ecuatoriano, a fin de que los tentáculos de la mafia organizada transnacional no mermen las fuerzas de estos dos importantes entes que actualmente son quienes garantizan la seguridad integral de la República del Ecuador. Esperamos nosotros realmente que este tipo de situaciones sean a favor, ¿no? Beneficien al Ecuador. No se trata de que si el Ecuador es soberano o no, de que la República del Ecuador es soberana no o no, ¿no? Se trata simplemente de un tipo de cooperativismo que tranquilamente puede llegar por parte no solamente de partidos, de países que se inclinan por la derecha o por la izquierda. De hecho, acá ya el presidente lo ha dicho. Brasil, que es un país que se mantiene como uno de los abanderados del socialismo del siglo XXI a través de Lula, es un país que va a estar cooperando con nosotros. Es decir, aparentemente no hay ningún tipo de situación en cuanto a intereses de política o de esa narcopolítica que se ha creado en los últimos tiempos, ¿no? Esperamos que esta pregunta la gente lo piense bien. Muchos han hablado por qué lo volvió Eric Prince y justamente por esta situación, porque sería violación a la Constitución el que se pueda dar la presencia de algún tipo de ente que no sea de algún país, de alguna fuerza armada, sino algún tipo de grupo extranjero de seguridad para que pueda venir a aportar con la pelea que tiene el gobierno nacional o el Estado ecuatoriano contra el crimen organizado. Esa pienso yo que es una pregunta que seguramente las personas, no sé yo creo que la mayoría va a estar en favor de que ocurra aquello, porque es necesario realmente, ¿no? Es necesario, ¿no? Y lastimosamente los miembros de los partidos políticos que están en contra de ello han intentado o han buscado manifestar que como única premisa para ellos o como única propuesta enfática de razonamiento que se va a destruir islas como la Galápagos o se va a destruir la naturaleza con la llegada de bases militares. Yo creo que es necesario hoy por hoy en que el Ecuador ha caído en lo más profundo del abismo, José Luis y amables amigos, en que necesitamos realmente la ayuda o la ayuda de algún tipo de ente internacional sin violar la Constitución. Y justamente para esto creo yo que se está haciendo esta situación. Habrá que esperar a ver cuál es el razonamiento que tiene cada ecuatoriano y el día de mañana habrá que esperar cuál es finalmente su votación, ¿no? Hay que recordar que hemos tenido ya bases militares en su momento y hay que decirlo, ¿no? Luego de la salida de los norteamericanos de las bases militares en Manta, de la única base militar en Manta, un poco se comenzó a dar libertinaje a estas transnacionales del narcotráfico en nuestro país. Tampoco vamos a decir que los norteamericanos son madrecitas de la caridad o que los Marines norteamericanos son gente que va a venir al estilo de Superman a resolver toda la situación. En eso hay que tener en cuenta que el Ecuador no solamente necesita de bases extranjeras, pienso yo, sino que también de determinar a través de códigos en las leyes, tanto en lo civil como en lo penal y en todo lo que tiene que ver a leyes, que se pueda finalmente establecer realmente penas penas y leyes que puedan realmente castigar de forma ejemplarizadora al crimen organizado de este país. Esperamos nosotros realmente que esta pregunta la gente la piense bien. Estamos dando nuestra óptica, no estamos llamando a nadie, absolutamente a nadie, a escoger el sí o el no, sino que la persona lea, pueda también acercarse a leer el anexo y pueda escoger realmente cuál es su posición en cuanto a esto, mi querido José Luis. Trabajo, a ver el trabajo que se está realizando por parte de nosotros, queridos amigos y amigas. Era Pedro Barzola Gómez con su análisis muy oportuno como periodista reconocido. José Luis, Decía, sí, si
Si me permite, porque Sí, hice con todo solamente un gusto. análisis breve de la primera pregunta. Vamos con el de los partidos políticos. Realmente es valedero que se le quite a los partidos políticos el presupuesto general del Estado, a las organizaciones políticas. Yo pienso que sí. José Luis, a las organizaciones políticas tiene que dejárseles de permitir que usufructen el recurso del erario nacional. No es posible, José Luis, que los presidentes de los partidos políticos en este país tengan la potestad de vivir a vaca, de pasearse. No estoy hablando solamente por Luisa González, sino por todos, porque en los últimos años el tema de la política se volvió un negocio, y si no me cree usted, vaya, averigüe en cuántas ocasiones el señor Espinel, que fue en algún momento director del IES a nivel nacional, presidente del Consejo Ejecutivo del IES, ¿se acuerda el que habló de las manos, de que había que cortarle las manos a los delincuentes por corruptos y a los políticos corruptos, y luego apareció siendo implicado en investigaciones de corrupción también cuando fue el máximo funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Y en cuántas ocasiones ese partido político lo arrendó, José Luis? Son situaciones realmente escabrosas en la política ecuatoriana. Yo creo que en esa pregunta el ecuatoriano va finalmente a dar su decisión positiva por una simple razón. José Luis Burgos y mi querido José Luis Chacón. No quiero realmente extenderme tanto, pero yo creo que en esa pregunta, en esa segunda pregunta sobre la situación de fondos a partidos políticos, el pueblo ecuatoriano está cansado, está harto de perfiles políticos que llegan solamente a pedir cada vez y cuando o cada 4 años el voto nada más. Y ellos mismos, José Luis, han cavado la tumba sobre la cual el día de mañana se va a poner una lápida. Disculpe que lo diga de esta manera. ¿Por qué? Por esa falta de empatía con el pueblo ecuatoriano, por esa falta de entereza para con los problemas del pueblo ecuatoriano. Pongamos como ejemplo Milagro y sus asambleístas, pongamos como ejemplo el tema de los gobiernos seccionales en la República del Ecuador, pongamos como ejemplo el municipio de la ciudad de Milagro. Entonces yo creo que sí es verdad que el trasfondo del cual hablan los partidos políticos contrarios a esta pregunta, que piden el no, sin lugar a dudas también haciéndolo a publicidad en diferentes medios de comunicación y redes sociales, existe, José Luis, esa necesidad de que el pueblo ecuatoriano hoy por hoy le dé una cachetada a los partidos políticos. Y es verdad que el trasfondo sería de que el pobrecito no puede participar después de una elección seccional. Dígame a mí, amigo seguidor de esta señal de Últimas Noticias, ¿cuándo le han permitido a un hombre de pueblo pues, ser candidato, alcalde o candidato asambleísta? Pregunto yo, ¿en qué momento le han permitido a una persona del pueblo ser candidato a concejal? ¿O en qué momento le han permitido a alguna persona, a Juan Piguave, ser miembro de alguna lista? Jamás, porque la política del Ecuador está tan sucia, está tan viciada, que esa pregunta el día de mañana no va a dejar de tener por lo menos un 70% de posibilidades de ganar el sí. Y la tercera pregunta, que es justamente aquella en la que los ecuatorianos manifiestan, o al menos lo que dice la pregunta, que si estamos de acuerdo en reducir el número de asambleístas, que va concatenada con la segunda pregunta, el pueblo ecuatoriano también estará de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo ahí es en una cosa, José Luis Chacón y José Luis Burgos, y amables amigos que están con nosotros, y es en que el Ecuador tenga solamente una asamblea nacional, que tenga solamente una sola cámara legislativa, sino que en la próxima constituyente, si es que se da el caso de ganar el sí, se pueda desarrollar, que el Ecuador tenga como forma de método legislativo o el segundo poder del Estado como es el legislativo, que exista una cámara de legisladores y una cámara de senadores, es decir, una cámara de representantes al estilo de Estados Unidos, o para no irnos tan lejos, como lo tiene Colombia también, que acaba justamente de blindar su cámara de senadores para que no pueda en ningún momento ser trastocada por el gobierno nacional.
porque justamente de esa manera podríamos tener una mejor representatividad los ecuatorianos y el pueblo ecuatoriano dentro del tema legislativo y no como lo venimos haciendo hasta ahora. Lastimosamente, para los políticos de este país, en esa pregunta en la cual se busca reducir ese gordo número de legisladores, yo creo que también el pueblo ecuatoriano estará apoyando el sí. Vuelvo a repetir, yo no estoy en favor ni del sí ni del no. Yo estoy hablando desde la perspectiva de un hombre que vive el día a día en este país las situaciones. Y finalmente, la consulta hacia la constituyente, que si gana el sí, habrá tirado abajo las otras tres, porque luego de eso tendrá el Ecuador una nueva constitución y los constituyentes, por si acaso, la gente está un poco perdida en aquello, no piensen que el presidente de la República va a ser el que va a dictar la constitución o a la gente de él. Tendremos que ir una vez más a las urnas, escoger a los representantes, escoger a los señores constituyentes para que puedan ser ellos los que deliberen, los que examinen, los que evalúen y puedan dictar una nueva constitución. Ojalá y sea, si se da el sí en esa pregunta, sean los nuevos constituyentes verdaderos constitucionalistas, juristas, conocedores, para que no existan los vacíos jurídicos sobre los cuales actualmente se mantiene o se fundamenta la Constitución del 2008, que sí tiene, que vengan a decir algunos contrarios a ella que no existe un artículo en que literalmente con puño y letra diga que se defiende a los delincuentes, no, pero que hay vacíos jurídicos, que hay vacíos legales, que hay ambigüedades, las tienen. Y ojalá, y en esa pregunta, si la gente da el sí, que sean gente especialistas, gente conocedora de el tema jurídico constitucional, los que dicten una nueva constitución. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero esperamos nosotros, amables amigos, que se pueda dar las mejoras para la República del Ecuador, este llamado a la Asamblea Nacional. Finalmente, usted tendrá la potestad de decir sí o no, mi querido ingeniero Chacón. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con el ingeniero Chacón y ya quienes nos patrocinan para la cobertura de mañana, estimado ingeniero José Luis Chacón. Adelante. Bueno, ya hemos hecho un resumen, un análisis sobre las 4 preguntas que se van a dar en el referéndum. El pueblo ecuatoriano está en Ecuador decide 2025 en analizar, en tener una pollita, si le dan sí a las 4 preguntas, no a las 4 preguntas, pueden votar sí por la primera, no por la segunda. El detalle es que ustedes participen democráticamente en Ecuador decide 2025, donde se va a decidir por ejes principales que aportarán significativamente al desarrollo del país. Una parte muy importante que ustedes deben saber sobre las bases militares extranjeras, hay bastantes polémicas a favor y en contra por el cemento de una posible guerra comercial que se va a librar en los próximos años y que estarían los intermedios en ese segmento, ya que estarían bases estadounidenses aquí en Ecuador, que en cierta forma pues nos beneficia y en cierta forma nos podría perjudicar. En todo caso, hay algunos juristas, algunos personas que tienen el detalle de analizar el micro y el macro de lo que se está vendiendo o de lo que se está fraguando como parte de las próximas decisiones que va a tomar el país. Lo importante de este plebiscito es que todos y cada uno de ustedes estén bien informados, que sepan que el destino de nuestro país se decide a través de la pluma de cada uno de ustedes. Tienen la libertad completa de decir que sí y que no a lo que ustedes correspondan. Mañana vamos a ir con civismo, con entusiasmo, a dar nuestro voto de apoyo. Agradecemos públicamente a todas las firmas comerciales que hacen posible que Ecuador Decide 2025 esté al aire. Vamos por la esquina de Daniel, donde se come sabroso. También otros locales oferentes a Computer Anexo, el supermercado de las computadoras, con locales en el centro, García Moreno y Rocafuerte, frente al Paseo Shopping. Todo lo relacionado a tecnología lo encuentra en Computer Anexo. Reparación de impresoras, lactos, teclado móvil parlante. Lo mejor en gastronomía costeña lo tiene la rica salchicha de Narcisa, gracias a nuestros queridos oficiales que siguen aportando y apostando por Última Noticia Milagros. También a los encebollados de José. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes.
y muchos auspiciantes que se siguen sumando a Computer Anexo, Internet, claro, claro móvil, claro Internet. Contrata planes de $21 a través de Claro. Así que ya saben, también nuestro auspiciante principal en Último Noticias Milagro. Un saludo para los UTPL, nuestros amigos que deciden ser más a través de la universidad con clase A en el país. UTPL decide ser más. Bueno, vamos a concluir este en vivo sin antes agradecerles por su amable atención y indicarles pues, que todas las preguntas ya están expuestas. Hay un análisis personal del licenciado Pedro Barzola y también un análisis colectivo en general sobre las preguntas que se han expuesto para este nuevo plebiscito Ecuador Decide 2025, donde ustedes tendrán la oportunidad de mantener esa línea de control y decidir por el país. Así que 4 preguntas que las volvemos a repetir. La una, si deseamos tener bases militares extranjeras en el Ecuador. La segunda, financiamiento estatal a los partidos políticos. Ya con ese sistema, pues el financiamiento estatal estaría nulo. Ya se va a eliminar ese segmento. ¿Usted está de acuerdo que se elimine el financiamiento estatal? Listo, te pone sí o no. Y la reducción a cambio de elección a los asambleístas. Tenemos una gran cantidad de asambleístas, pues van a ser reducidos a la mitad. Para muchas personas es eficiencia económica, para otros perderían un peldaño, una voz de su provincia, de su ciudad, de su cantón, porque no tendrían un asambleísta que los represente. Y la última, el tema de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que si bien es cierto, deja un campo abierto a algunos segmentos de mejoras para muchos y de contra para otros. Lo cierto es que en base a la economía actual se requiere tomar las medidas necesarias para que el Ecuador se reactive. Con el tema de la nueva Asamblea Constituyente van a haber un cemento importantísimo que va a generar más que todo la reactivación económica que el país necesita y algunos segmentos que requieren a medida para que este país se adelante. Eso en base a ingeniero Chacón. una pregunta general, pues, que es la convocatoria de una Asamblea Constituyente y que de ser aprobada el día de mañana volveremos a elecciones. Parece que no quiere escuchar. Muy bien, ingeniero Chacón, tranquilícese que usted se va como carreta y no permite un diálogo permanente. Rápidamente, antes de ir con el cierre ya, los diferentes recintos electorales en lo que tiene que ver a la ciudad de Milagro son 20 urbanos, 4 rurales, para darles rápidamente a conocer. En el Paraíso de Chobo, la Escuela Carmelina Icaza, Unidad Educativa Mariscal Sucre, esto está en Mariscal Sucre. Está la Escuela Isabel Herrera Velázquez, aquí en la ciudad de Milagro, en la García Moreno 28 de mayo. Escuela Adolfo Álvarez, en el sector de la avenida Amazon y Vargas Torres. La Escuela 24 de mayo, Paquilla y Napo. La Escuela María Lince de Maquerizo, esto es en el recinto Las Pilas, vía Barcelona. La Escuela Unidad Franciscana San Antonio, esto en la escuela ya conocida. La Universidad Estatal de Milagro, que es el recinto electoral más grande que tendremos. Escuela Eugenio Espejo, Alfredo Pérez Guerrero. El Colegio Velasco Ibarra, la Carlos Moreno Arias, Juan Ezequiel Vargas, 17 de septiembre, Unidad Educativa Milagro, antes Técnico Milagro, la Unidad Educativa Ricardo Rodríguez Zaparovich, el Vicente Andaguirre, que llega a ser otra vez recinto electoral en esta ocasión, el Julio Viteri Gamboa, Unidad Educativa también en la zona de la Avenida Amazonas y Ernesto Seminario, la Simón Bolívar, la Unidad Educativa Alborada, en el sector de la Bellavista, la Escuela Victoria Macías de Acuña, Modesto Chávez, Otoro Semena Gómez, Guillermo Durán Arcentales, esto en Roberto Astudillo, son los recintos electorales que estarán aperturados el día de mañana. 20 recintos electorales, arranca a las 7 de la mañana el proceso electoral y se extiende hasta las 17:05 de la tarde. Hay que recordar una situación. Si el gobierno central, con el poderío que tiene dentro del legislativo, no se da la situación de una consulta popular, tendrá a través de la vía de la reforma que poder hacer todo tipo de cambios a la Constitución o a las leyes en la República del Ecuador. Volvemos a repetir, cada quien tiene sus intereses, tanto los ADN como los RC5 en esta consulta popular. Finalmente será la democracia, el gobierno ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, el encargado de escoger qué pasará el día de mañana. Lo único que podemos decir, y que esto coincido con Jorge Luis Chacón,
es que vayan con todo civismo, conocedores de aquellas preguntas, a dejar y depositar su voto el día de mañana desde las 7 de la mañana. Ojalá y todo se dé con completa calma acá en la ciudad de Milagro y que triunfe siempre la democracia. Nada más de mi parte, José Luis Burgos, ingeniero José Luis Chacón, un abrazo enorme, gracias a las firmas publicitarias que estarán acompañando este importante proceso electoral a través de la información que tiene Últimas Noticias Milagro, Ecuador Decide 2025. De mi parte, nos vemos, un abrazo, chao, chao. Próxima, queridos amigos y amigas, hasta la próxima. Correcto, cerramos la transmisión.